Mario Girón se proclama vencedor del programa de talentos, la Academia 2024. Vamos a analizar en el canal a los últimos 3 finalistas y a ver qué tal lo han hecho en esta gran final. Ya lo sabes, si te gustan estas técnicas reacciones y quieres que sigamos el programa de la Academia del año que viene, suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a empezar con el ganador, Mario Girón, que cantó nada más y nada menos que el Triste. Tenemos el listón muy alto, a ver. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Me parece que es la primera vez que escucho a Mario. La verdad es que tiene pues una voz muy cálida. Lo que está haciendo de diferencia con respecto a la canción original es que no hace el ¿vale? Esta nota ahí abajo no la hace, simplemente la hace vibrada, pero la hace simple, ¿no? Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Una cosa que puedes ver de Mario es cómo al vibrar toda la parte posterior de la lengua también vibra al mismo momento. Es como que tiene justamente esa misma frecuencia para que suene el la lengua se va moviendo con esa misma frecuencia, digamos, para que veas que todo está unido desde la laringe, todos los músculos, y finalmente pues terminas viendo cómo ciertas partes de la cara, la boca, la lengua pues también se van moviendo, ¿no? Qué triste. Bien. Lo sé todo sin ti, los mares de las playas se van. Tiene una afinación exquisita de Mario, la verdad es que tiene una voz muy bonita. Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Tiene muy buena proyección de la voz, tiene un twang muy marcado en la voz. Fíjate que por momentos puedes encontrar un poquito de sonido nasal, especialmente cuando trabaja con la boca bastante cerrada. Cuando él tiene apertura completa de la boca, la verdad que puede manejar mejor ese velo del paladar para que esté un poquito más elevado, que no lo baje tanto, para que el sonido no salga justamente a través de la nariz, ¿no? La verdad es que es un chico que es tremendamente afinado, tiene un vibrato exquisito, tiene una frecuencia de vibrato preciosa y está llevando la canción hacia su terreno, porque fíjate que no abusa prácticamente dinámicas vocales como la escala gradual. No lo usa, y tampoco el ¿vale? Tampoco utiliza escalas descendentes, es decir, está llevando la canción que llevaba ya estas dinámicas vocales en la voz de José José, pero lo está haciendo como más refrescante, más a la actualidad, lo más a la actualidad posible. No, ¿Aquí sí? que de mi vida será. La escala gradual aquí, que justamente lo estábamos mencionando, ha sido perfecta, ejecución perfecta. Otra cosa que le encuentro a Mario y que me encanta esto, no se escucha en el micrófono ese de muchos otros participantes que sí se escucha, y que la verdad es que es bastante molesto estar continuamente escuchando esa toma del aire, ¿no? En el caso de Mario, la verdad es que la ejecución está siendo perfecta, ¿eh, chicos? Sin el lucero azul de tu ser. Fíjate el gesto. Cuando tú haces esto, estás haciendo este gesto así, automáticamente es como si estuvieras llorando. Bajas el velo del paladar y el sonido suena más a través de la nariz. Suena mucho más hacia la nariz, ¿no? El simple gesto de llorar modifica por dentro esa salida del aire, esa salida del sonido. Entonces vas a escuchar un cambio de colocación en la voz. Que no me alumbra ya. Aquí es diferente porque cambia la postura mucho más abierta de la boca, también cambia la postura del velo del paladar. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión y piedad.
Muy buena dosificación del aire también, chicos. No puedo decir nada malo de esta interpretación. Me está dejando realmente muy impactada, ¿eh? La historia de este amor se escribió. ¡Ey! Ahora sí lo ha hecho, ¿eh? Para la eternidad. Para la eternidad. Fíjate, es un sol de la cuarta octava. Evidentemente para él ha sido un esfuerzo vocal llegar a este sol de la cuarta octava. La verdad es que se maneja muchísimo mejor en las tonalidades más graves o medias de la voz. Allí se maneja muchísimo mejor. Aquí se ha visto un poco la voz como un poquito más forzadita a la hora de dar este sol. Fíjate que lo que ha hecho es ayudarse de la energía de su cuerpo, cambiar la postura. Fíjate que lo ha hecho como más hacia abajo. Se centra o se concentra mucho más en lo que son estos músculos intercostales o la plancha abdominal, que son los que le van a otorgar el apoyo de ese sonido, el apoyo de la voz en apertura de boca completa con una buena dosificación del aire, pero así y todo es una nota que la siento como muy alta para su rango vocal. Esto suena a belting, suena demasiado potente porque creo que ya está llegando como a ese límite de su voz de pecho, ¿no? Aquí, cuando nos metemos en la tercera octava, en un mi bemol, qué triste. Fíjate que estas notas suenan en él más aterciopeladas y más cálidas, con más cuerpo en la voz, ¿no? Todos dicen que siempre estoy hablando de ti. Otra de las cosas tan bonitas que tiene es cómo sabe manejar las distintas dinámicas vocales. Trabajar entre el piano y el mezzo y el forte y volver a bajar a una media voz. Todas esas dinámicas vocales que trabaja Mario pues están muy bien integradas en la canción. No saben que pensando en tu amor. Fíjate, un poquito de nasalización se escucha pensando en tu amor. Es porque descuida lo que es ese velo del paladar, se baja y por lo tanto empiezas a sonar, a resonar, digamos, a salir el sonido a través de la nariz. En tu amor. Bien ahí, bien ahí. He podido ayudarme a vivir. Fíjate aquí, en la I, evidentemente aquí ha descuidado un poquito lo que es la dosificación del aire porque le está dando demasiada potencia a todo el resto. Entonces cuando dice a vivir, primero que las notas para hacer el vivir no han sido del todo precisas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ya empieza como a quedarse sin aire. Entonces ese volumen, esa columna empieza a desmoronarse de a poquito. Entonces, claro, no sale demasiado claro ni vibrado este último vivir. Fíjate tú. Que pensando en tu amor. Arriba. En tu amor. Aquí aire. He podido ayudarme a vivir. ¿Ves? Porque vivir debería haberlo vibrado. Vivir, he podido ayudar. Y ligar allí, ¿no? El Triste, chicos, es una de las canciones más difíciles que hay de interpretar por la dificultad para el aire. Es tremendamente difícil porque te pueden pasar estas cosas, que tú te descuides, que estés en un forte, lo des todo allí, lo dejes todo allí, cuando quieras llegar al final de la frase te falte capacidad aérea para poder continuar y para poder vibrarla también, ¿no? De hecho, ha tenido que terminar antes de tiempo el I y ha tenido que tomar aire porque ya no tenía más. Ayúdame a vivir. Nota forzada, fíjate la I, para él está ahí. Es el sol, ¿eh? El sol es su límite. Lo ha dado todo, chicos, lo ha dado todo. He podido ayudarme a vivir. Forzado, forzado. En pleno belting, fíjate que aquí ha utilizado esto, no sé si se han dado cuenta, no sé si le gusta mucho Cristian Castro, a Mario, ya me lo contaron ustedes porque la verdad es que no he seguido su concurso, pero fíjate que aquí ha utilizado un melisma muy propio de Cristian Castro. Escúchalo aquí, ¿eh? Atención. He podido. Esto es súper Cristian Castro. Ayúdame a vivir.
la I. La I es letal. Tal vez hubiera sido mejor, en vez de hacer hacer esta sonrisa, tal vez hacer una boquita un poquito más cerrada. Como si fuera una E de repente. Mira, fíjate aquí con una O, cómo cambia la colocación y es la misma nota. Está más ubicado en la A y en la O. Forzado el final, vamos a volver a verlo al final. La verdad es que el arreglo final, un poquito que desear deja, ¿eh? El final no estuvo del todo bonito, es decir, se ha manejado súper bien durante toda la canción, pero el final ha estado ahí un poquito más apurado. Mario ha sido una sorpresa para mí, puesto que no había seguido su concurso. De hecho, yo apostaba que el ganador estaba entre Isabeli y Caro. Creo que Isabeli era una propuesta muy sólida y muy válida. No sé qué es lo que le ha podido penalizar para que no salga ella como tercer finalista. La verdad es que es una chica que canta muy bonito, que canta muy bien. Pero Mario ha sido una gran sorpresa, tremenda sorpresa. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Carolina. Es el turno de la segunda finalista, Caro Heredia. Y ahora sí vamos a ver a Julio con la canción Bésame. A ver qué tal lo ha hecho.